Había una vez un valiente y experimentado trailero llamado Carlos. Durante años, había recorrido innumerables carreteras de todo el país, transportando mercancías de un lugar a otro. Carlos era conocido por su valentía y su habilidad para enfrentar cualquier desafío en la carretera. Un día, mientras conducía por una solitaria carretera en medio de la noche, Carlos se encontró con un desvío inesperado. Aunque no había señales de advertencia ni indicios de construcción, el camino parecía conducir a través de un denso bosque. Sin tener otra opción, Carlos decidió tomar ese camino desconocido. A medida que avanzaba por el oscuro y retorcido camino, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. El viento aullaba entre los árboles, y una espesa niebla comenzaba a envolver el camión. Extraños sonidos se filtraban a través de la oscuridad, haciéndole sentir una sensación de malestar. De repente, un escalofrío recorrió la espalda de Carlos cuando vio una figura etérea yace en la mitad del camino. Era un espíritu atormentado, con ojos ardientes y una expresión de angustia. El espíritu se levantó lentamente y señaló hacia adelante, indicando a Carlos que lo siguiera. Intrigado y valiente como era, Carlos decidió seguir al espíritu. A medida que avanzaban, el camino se volvía cada vez más aterrador. Aparecían sombras grotescas y figuras espeluznantes, que parecían acechar entre los árboles. Carlos sentía una sensación de terror creciente, pero su determinación no flaqueó. Finalmente, el camino llegó a su fin, en lo que parecía ser una antigua mansión abandonada. El espíritu señaló hacia la entrada y desapareció. Carlos, lleno de intriga y una inexplicable mezcla de miedo y valentía, decidió entrar en la mansión. Dentro, encontró una escena escalofriante. Las paredes estaban cubiertas de sangre seca, y extrañas escrituras adornaban las habitaciones. Carlos escuchaba susurros y risas siniestras en cada rincón. A medida que avanzaba, descubrió una puerta en el sótano, que parecía ser el origen de los sonidos. Decidido a enfrentar lo desconocido, Carlos abrió la puerta y se encontró con un espectáculo dantesco. Ante él se extendía un paisaje infernal, con fuego, lava y criaturas demoníacas. El espíritu atormentado apareció una vez más y le explicó que Carlos había sido arrastrado al mismísimo infierno por su curiosidad y valentía. Carlos, ahora atrapado en un destino ineludible, aceptó su destino con resignación. Sabía que no podía escapar de ese tormento. Sin embargo, su historia se convirtió en leyenda entre los traileros valientes y curiosos que se aventuraron en aquel camino maldito. Y así, el espíritu y la mansión siniestra, se convirtieron en una advertencia para todos aquellos que se atrevieran a buscar lo desconocido en el camino de la noche. Carlos, el valiente trailero, se perdió para siempre en el abismo del inframundo, pero su historia perduraría como una advertencia de los peligros que acechan en los caminos menos. Segunda historia. Había una vez un valiente trailero llamado Juan. Durante años, había viajado por carreteras desafiantes y superado obstáculos en su gran camión. Juan era conocido por su determinación y su espíritu intrépido. Un día, mientras conducía por una solitaria carretera en medio de la noche, Juan se encontró con un camino desconocido. No había señales ni indicaciones claras, pero algo en ese camino le llamó la atención. Impulsado por la curiosidad, decidió aventurarse en ese sendero tenebroso. A medida que avanzaba, la atmósfera se volvía más opresiva. El viento soplaba gélido y el bosque a su alrededor parecía susurrar secretos oscuros. Una densa niebla se levantó del suelo, envolviendo su camión y reduciendo la visibilidad. De repente, en medio de la bruma, Juan notó una figura etérea. Era un espíritu en pena, con ojos luminosos y una mirada de desesperación. El espíritu se acercó a su ventana y, con una voz temblorosa, le pidió ayuda para encontrar la paz en el más allá. Movido por la compasión, Juan aceptó ayudar al espíritu. Sin embargo, en ese momento, el paisaje cambió drásticamente. El camino se volvió retorcido y lleno de peligros. Árboles retorcidos parecían querer atraparlo y extraños ruidos llenaron el aire. A pesar de los obstáculos y el miedo que se apoderaba de él, Juan no retrocedió. Continuó conduciendo con valentía mientras el espíritu le guiaba hacia lo desconocido.
La oscuridad se hizo más profunda y las sombras parecían cobrar vida. Finalmente, llegaron a una antigua mansión en ruinas. Era un lugar que emanaba una energía siniestra. El espíritu le explicó a Juan que, en vida, había sido víctima de una tragedia y su alma estaba atormentada. Para encontrar la redención, necesitaba llevar a alguien al infierno y liberarse de su tormento. Juan, enfrentando una difícil elección, decidió sacrificarse para ayudar al espíritu. Con un último acto de valentía, condujo su camión hacia la entrada de lo desconocido. Atravesó una puerta misteriosa que se reveló ante ellos y se encontró con un paisaje infernal. Llamas ardientes, almas atormentadas y criaturas demoníacas rodeaban a Juan. El espíritu, agradecido, desapareció en el abismo, mientras Juan aceptaba su destino. Su valentía y sacrificio le dieron al espíritu la oportunidad de encontrar la paz que tanto anhelaba. La historia de Juan y su encuentro con el camino de terror y el espíritu se convirtió en una leyenda entre los traileros valientes. Su historia trascendió el tiempo y sirvió como una advertencia sobre los peligros que acechan en los lugares más oscuros de la carretera, recordando a todos que la valentía puede tener consecuencias.